Televisa presenta. Buenas tardes, soy su conductor Alejandro Aguilar Ruiz. Estamos en el programa de Sociedad, Economía y Política de México. Hoy vamos a profundizar el tema de neoliberalismo. Les voy a dar una breve introducción a este tema. Bueno, es la estrategia económica que se fundamenta en la economía de mercado. Y este es el camino más efectivo para el desarrollo económico y el bienestar de un país. El papel del Estado promueve la creación de un ambiente económico y saludable para que los particulares entren a esta inversión o al plan y generen empleos. La economía de laissez-faire es la nueva versión del liberalismo, y esta limita el papel del Estado para que no pueda restringir la creatividad de los empresarios. Esta se divide en dos, que es la liberalización, y esta propicia la estabilidad de los precios. Significa que el producto mexicano tiene que competir contra el extranjero. Y la otra es la desregulación, y esta es que las empresas se separan del gobierno. El gobierno no tiene ningún poder sobre estas empresas. La flexibilización es el gobierno de Salinas se comprometió a recuperar el crecimiento económico sin sacrificar la estabilidad de precio. Y este tema lo profundizará mi compañero François, que es doctor en Sociedad, Economía y Política del país. Pase usted, señor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy el doctor François Viguerías, especializado en Sociedad, Economía y Política de México. Siéntese, por favor. ¿Qué te gustaría que explicara? El neoliberalismo en México, ¿de qué se trató y sus temas principales? Bueno, el neoliberalismo en México comenzó en 1988, cuando el sexenio de Carlos Salinas de Gortari implementó varias medidas para que la economía de México resurgiera después de estar estancada algunos años. ¿Y cuáles fueron esas medidas? Bueno, una de ellas fue quitarle 3 ceros al peso mexicano. Esto es que 1,000 pesos ahora valían 1 peso. Otra de ellas fue la privatización de los bancos, y también hubo otras como ampliar el comercio hacia el exterior, que el capital extranjero invirtiera en México, al igual que el capital mexicano no se fuera a otros países, sino se quedara en México. ¿Alguna otra pregunta que debe hacerme? Sí, ¿qué más hizo en su sexenio Salinas de Gortari? Bueno, Salinas de Gortari también, otra cosa que implementó fue la reprivatización totalmente de los bancos. Esto es, que les dio más poder a ellos, dejando de lado al Estado para que controlara el dinero de ahorros mexicanos, solamente con el Banco de México. Y así el capital extranjero pudiera invertir hacia un sector privado y no controlado por el gobierno. Muchas gracias, doctor. ¿Y qué otras acciones implementó el gobierno de Salinas de Gortari? Bueno, el gobierno de Salinas de Gortari también implementó acciones como disminuir la carga del servicio de la deuda, además de alentar la repartición de capitales privados y públicos, y que crearon una moneda metálica para la fácil distribución y manejo de los ciudadanos mexicanos. Además de que se implementó el Plan Brady en México a partir de 1990, en el cual los bancos firmaron un tratado para que el sector privado, o sea, ellos empezaran a dar créditos y se empezara a privatizar los sectores productivos y económicos de México. También se implementó el Tratado de Libre Comercio de Atlántico Norte. ¿Y a qué se refiere eso? ¿O cuáles son sus objetivos de ese plan? Bueno, este tratado fue impulsado por Salinas de Gortari para que nuestro comercio libre junto con Estados Unidos y Canadá fluyera un poco más y hubiera más intercambio de dinero y de bienes, para que así, al mismo tiempo que ellos aumentaban sus economías, nosotros también lo hiciéramos junto con ellas. Este tratado también es conocido como NAFTA, y también durante su sexenio se hizo algo muy importante.
La inflación logró bajarse hasta un 18.3% y el PIB se estimó en 3.6%. De estar muy abajo, subió. Y eso fueron una de las grandes obras que causó el señor Salinas de Gortari, entre otras que tuvo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Salud. Ahora seguiremos con el licenciado en Derecho Bernardo Mercader y este tocará el tema del rescate bancario en el sexenio de Cedillo. Pase usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo hablaré del rescate bancario durante el sexenio del expresidente Cedillo. Siéntese, por favor. Gracias. Bueno, pues todo comenzó debido a una fuerte crisis. La moneda mexicana tuvo una fuerte devaluación. Entonces, el presidente Cedillo implementó programas para estabilizar lo mismo y para que los golpes o los riesgos no fueran tan graves a la larga. Entre ellos estuvo el Acuerdo de Apoyo Inmediato para Deudores, o ADE, que consistía en negociar con pequeños y medianos deudores de la banca, así como reforzar el sistema bancario, es decir, que el gobierno apoyaba de manera económica a los bancos para que estos no cerraran. Después tenemos el programa de restricción para los débitos en unidades de inversión, UDIs, que estos consistían en crear una moneda la cual tuviera un valor constante. Quiere decir que con esta se podían hacer transacciones o se podía negociar sin miedo o sin riesgo de que se devaluara o perdiera el valor. Otro podría ser el apoyo de los bancos por medio del fondo bancario, es decir, el FOBAPORA, que consistía en la capitalización y compra de cartera de créditos a los bancos. El FOBAPORA el FOBAPORA consistía en la ayuda para que los bancos continuaran con sus obligaciones, es decir, el gobierno prestaba alguna parte económica para que el banco no se notara tanto la crisis y continuara con sus obligaciones, es decir, el servicio a las personas, entre otros. Después el FOBAPORA se encargaba también de otras cosas, como lo son los análisis de los bancos. Es decir, por ejemplo, si un banco era viable, es decir, si tenía buenas características, que estaba en buen estado, se tomaban las acciones, el gobierno tomaba las acciones para que estas fueran vendidas a bancos internacionales y estas se mantuvieran estables. Pero en otros casos, si el banco no era viable o la institución, se vendían las sucursales y se trataba de reducir a la mejor manera el personal, o sea, que quedaban desempleados. En 1998 el Congreso de la Unión aprobó la ley al ahorro bancario, después que esto dio origen al Instituto de la Protección al Ahorro Bancario. El presidente Cedillo logró un gran rescate o tuvo un fuerte impacto, o sea, fue muy positivo, pero después fue criticado ya que se elevó demasiado la deuda pública. Después, la recuperación se empezó a notar en el año 1995, que después de todo, o sea, tuvo un impacto positivo, pero también tuvo impactos negativos, ya que el Producto Interno Bruto cayó de un 6 a un 7%. El desempleo aumentó, aumentó de un 3.2 a un 7.6%. Y se dispararon los intereses y la inflación. Después del Tratado de Libre Comercio, esto ayudó a que se creara el superávit en balanza comercial. La demanda interna aumentó y en 1996 se empezó a notar mejoría. En 1997 la economía creció de un 6 a 6.8%, la inflación de un 27.7 a un 15.7 y el peso se colocó a 8 pesos por dólar. En cuanto al desempleo, cambió de un 7.6 a un 3.7%. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, concluiremos con el doctor Luis Fernando Cornejo, que nos hablará del sexenio 2000 a 2006. Pase usted. Muchas gracias. Gracias. Bueno,
Fox, durante su campaña electoral presidencial, dijo que mantendría el programa económico neoliberalista implementado por los presidentes Salinas y Zedillo. Tal aplicación tuvo una política monetaria restrictiva, reduciendo la cantidad de moneda, de la circulación de la moneda y mantener en libre flotación el peso, además de sostener bajos niveles de inflación. ¿Me podría explicar qué son los niveles de inflación? Libre flotación. De libre flotación, perdón. Sí, eso quiere decir que el peso no está estable, está variando conforme a su valor en el mercado. Bueno, desde el primer año, Fox mandó una serie de propuestas al Congreso de la Unión. Estas propuestas fueron encaminadas para realizar una reforma estructural para la reactivación económica de la nación. Estas reformas iban enfocadas a la hacendaria, la laboral y la energética. Pero hubo muchos problemas en este periodo porque los legisladores en su mayoría eran de partidos contrarios a los del presidente, que causaron debates enormes, en específico en el tema de las reformas laborales y energéticas. Otra de las promesas del presidente Fox fue mantener un crecimiento económico del 7%, pero la realidad fue otra. El país demostró un escaso dinamismo. Del 2000 al 2005, la tasa de crecimiento fue de 2.63%. Del 2000 al 2003, la economía se estancó gracias al descenso de la producción manufacturera de exportación del país, además de la desaceleración económica de los Estados Unidos. La tasa de desempleo con Fox era del 2.2% al 3.3%. En el 2005, la economía creció un 2.96%, lo que representó una caída importante en el país con respecto al crecimiento del 2004, que fue de 4.8%. O sea que el país no aumentó nada y bajó. Sí, exacto. El país en el 2004 había subido y para el 2005 bajó. El Producto Interno Bruto en el 2000 fue de 5.1%. Entre el 2000 y 2003 tuvo un descenso enorme, ya al alcanzar números negativos. En el 2001 tuvo un valor de menos 1.8%, en el 2002 de menos 0.7% y el 2003 de menos 0.02%. Para el 2004 creció a 2.7%. El desempleo en el 2000 fue de 2.6%, del 2001 2.8%, 2002 3%, 2003 3.4%, 2004 3.9% y 2005 3.7%. Al mes de agosto del 2006 fue de 3.5%. Bueno, pasamos a otro tema, que son los indicadores macroeconómicos. Los indicadores nominales para estudiar la situación macroeconómica en el periodo 2000-2006 fueron 5. La inflación, tasa de interés, tipo de cambio, déficit público y deuda pública. Gracias. Usted, doctor. Bueno, en conclusión, el neoliberalismo se hizo para mejorar al país, pero no fue logrado en el sexenio 2000 a 2006, y en el otro sí hubo como un crecimiento. En conclusión, el neoliberalismo se hizo como para que el país creciera económicamente, y se logró en los primeros 2 sexenios, pero en el tercer sexenio, 2000 a 2006, tuvo variaciones. Es como todo sistema político que quiere crecer y llena altibajos. Y fue lo que me aprendí. Gracias. Pues,